Hoy vamos a hablar del amplificador operacional. Aquí tenemos un amplificador operacional muy común que se llama LM741. Y anteriormente, el amplificador operacional era la base de cómputo que usábamos antes cuando no estaba la lógica digital y cuando era mucho más difícil hacer cálculos binarios que analógicos. Aquí están las aplicaciones. Sirve como comparador, sirve como multiplicador, sirve como amplificador de DC, sirve como para hacer suma, sirve también como integrador o diferenciador y para hacer filtros activos. Describamos un poquito más sobre qué es el amplificador operacional. Este es el símbolo de un amplificador operacional. O sea, el puro símbolo tiene una entrada positiva, una entrada negativa, una salida y una fuente de alimentación. Está empaquetado de un LM741 con sus pines. Este sería como lo encontraríamos en un circuito integrado. Por ejemplo, este tiene 8 pines. El 1 que es para hacer, el 1 y el 5 que sería como para hacer una anulación de offset. Tendríamos la entrada invertida en 2, la no invertida en 3, la polarización negativa en 4, la positiva en 7 y la salida en 6. Este es un amplificador operacional por dentro. Bueno, ese amplificador operacional, chequear que tiene varios transistores. Este es un transistor, ¿sí? Ustedes lo conocen, es un transistor NPN. Y aquí podemos ver otro transistor, pero este es PNP. Podemos ver un poco de transistores ahí. De pronto, si ustedes vieron espejos de corriente, es una configuración hecha con transistores, podemos identificar que aquí hay varios. Por ejemplo, aquí hay un espejo de corriente. Ese espejo de corriente funciona es en que nosotros fijamos una corriente por una línea y esa corriente se va a ver en el otro lado igual. O sea, esas dos corrientes van a ser iguales. Los espejos de corriente acá se usan es para mantener la corriente estable, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes unas configuraciones ahí de espejos de corriente. Aquí vemos una. Y vamos a ver también aquí unas etapas de entrada. Fijémonos en las etapas de entrada. Aquí tenemos las dos entradas. Serían la entrada no inversora, la entrada positiva y la entrada negativa. Dos entradas. Esas dos entradas, ahí lo que están haciendo es haciendo una diferencia. Diferencia quiere decir que esas dos entradas se van a restar. Se van a restar y la salida de esa resta se va para un amplificador. Y ese amplificador, acá tiene una etapa amplificadora y una etapa de salida. Entonces es relativamente pues simple, ¿cierto? Un diferenciador, una etapa amplificadora y una etapa de salida. Este sería nuestro amplificador operacional. Y aquí vemos las dos, esto no lo tiene todos los amplificadores operacionales, pero son líneas de compensación de DC. Lo que sí tienen todos los amplificadores operacionales, si vamos a dibujar aquí un amplificador operacional, entonces tendríamos una entrada positiva, una entrada negativa, una salida y una polarización positiva y una polarización negativa. O sea, en este símbolo podremos ubicar la salida, podríamos ubicar la entrada no inversora, que es B más, y la entrada inversora, que es B menos. Y también una polarización BS más y BS menos, como para que no se nos vayan a confundir con las entradas. Bien, entonces aquí tendríamos BS más y BS menos. Y pues las ubicamos aquí. Este sería entonces el voltaje de polarización positivo, voltaje de polarización negativo, las dos entradas. Las líneas de compensación, que pues no, generalmente los amplificadores operacionales
No todos la tienen, hay unos que están autocompensados, o sea que no hay necesidad de estas líneas, pero el 741 la trae. Y la salida, ¿cierto? Que aquí está la salida. Okay. Entonces ahí podemos identificar en ese circuito más o menos qué es lo que hace. Vemos aquí que la fuente de alimentación, más o menos 18 voltios hasta más o menos 22 voltios. O sea, no le podemos poner más voltaje que ese, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hacer la combinación en cuanto al voltaje de alimentación. Por ejemplo, ustedes tienen un amplificador operacional aquí y lo van a alimentar con un voltaje. ¿Listo? Entonces, si dice ahí 18 voltios, más o menos 18 voltios, ustedes pueden poner aquí más, menos y 36 voltios. ¿Listo? O sea, está poniendo 18 arriba, 18 abajo, 36 voltios. Bueno, voy a preguntar dónde está la Tierra. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero también pueden hacer una combinación, pues para llegar a 18. Y dice, uy, no, voy a poner 9 arriba, positivos. Y para llegar a 18, entonces 27 voltios negativos. Entonces, en esta diferencia de potencial tendríamos 36 voltios. Y estaríamos cumpliendo con este valor de 18. No nos fijemos en el de arriba. Porque si de pronto encontramos un 741 y no nos fijamos en la terminación, entonces le ponemos más o menos 22, que serían 44, y iríamos a dañar el dispositivo. Entonces, lo máximo que aguanta es esto, ¿no? 36 voltios entre los pines de polarización. Aquí dice, el voltaje diferencial de entrada no debe superar 30 voltios. La disipación del dispositivo son 500 milivatios. Es bastante, ¿no? O sea, esto con una pila la acaba en un momentico. De acuerdo a lo que vimos, nosotros lo podríamos decir que un amplificador operacional es un circuito, ¿cierto?, que amplifica la diferencia de voltaje en sus terminales de entrada. Una entrada positiva, una entrada negativa, un voltaje de salida y una polarización BS más, polarización BS menos, y tendremos acá Bin más y Bin menos. De salida es igual a un agregado por la diferencia entre Bin más y Bin menos. Ya, entonces podríamos describir aquí el amplificador operacional con esta ecuación. Bien, otra de las características bien importantes que debemos tener en cuenta aquí en un amplificador operacional es la impedancia de entrada. Esa impedancia de entrada la podemos ver aquí donde dice resistencia de entrada. Esa resistencia de entrada está en alrededor de 2 megohmios. 2 megohmios. Y otra de las cosas que podemos ver es la ganancia de voltaje. Quiere decir, él tiene un voltaje diferencial a la entrada. ¿Cuánto va a ser el voltaje de salida? O sea, ¿cuánto se va a amplificar ese voltaje? Lo vemos aquí. Entonces, la ganancia de voltaje es típicamente de 200 voltios por milivoltio. 200 voltios por milivoltio quiere decir que si usted induce en diferencia un milivoltio, va a tener 200 voltios. O sea, es una ganancia de 200.000. 200.000. ¿Listo? Esa sería nuestra ganancia, que la vamos a poner como una A. Y 2 megohmios sería la impedancia de entrada. Ok, la impedancia de salida es típicamente de 50 ohmios, es muy pequeña, no la vemos ahí en las especificaciones, pero es relativamente pequeña. La ganancia es igual a 200.000 y la impedancia de entrada la vamos a poner Zin, que es igual a 2 megas. La impedancia de salida pues es relativamente pequeña, pero no nos importa ahora. Ok, entonces, así como están las cosas, cualquier señal de entrada, cualquier diferencia de voltaje en la entrada se va a amplificar
por 200.000 y va a dar un voltaje a la salida. Pero si ustedes se preguntarán, ¿qué tal si yo pongo aquí, por ejemplo, 5 voltios? Y acá pongo 1 voltio. Entonces 5 menos 1 es igual a 4 voltios. Quiere decir entonces que el voltaje de salida va a ser igual a 4 multiplicado por 200.000. Y eso me va a dar entonces 800.000 voltios. ¿Será eso cierto? Que yo pueda sacar 800.000 voltios de ahí simplemente poniendo 5 en la entrada más y 1 en la entrada menos, y él lo amplifica por 200.000 y me da 800.000. Bueno, eso sí puede ser cierto siempre y cuando la polarización del integrado esté por encima de 800.000 voltios. De otra forma no lo da. Vamos a tener entonces a la salida que va a estar restringida por los voltajes de polarización. Esta restricción entonces está por Bs más y por Bs menos. Entonces, esta sería nuestra salida, ¿cierto? Aquí vamos a poner el voltaje de salida. ¿Qué quiere decir entonces? Que si nosotros tuviéramos un pequeño voltaje, él iría a ir a la parte positiva si la diferencia es positiva, o iría a ir a la parte negativa si la diferencia es negativa. O sea, vamos a ir desde un lado hasta el otro. Y va a ser muy difícil especificar para qué lado se va, porque esa diferencia de potencial en la parte de entrada pues tiene que ser muy chiquita. Vamos a suponer que aquí en B sub S hayan, por ejemplo, 18 voltios, como dijimos. Pues para esto más simple pongamos que esto es igual a 15 voltios. 15 voltios. Entonces, tengo que tener voltajes de salida por debajo de 15. Vamos a suponer que si yo quiero que sean 10 voltios, ¿cuánto debe ser la diferencia de Bin más menos Bin menos? ¿Cuánto debe ser para que me dé 10 voltios? Pues vamos a mirar. Y usamos entonces esta fórmula que está aquí. ¿Cierto? Entonces, de ahí me da que B sub in más menos B sub in menos debe ser igual a B sub O, que son 10, dividido entre A, que son 200.000. 2 millones. O sea que esto nos da 50 microvoltios. 50 microvoltios. ¿Listo? 50 microvoltios. ¿Ustedes se imaginan que son 50 microvoltios? Es muy difícil tener 50 microvoltios en esta entrada, porque es que 50 microvoltios es prácticamente un ruido. Muy difícil considerar que esa señal esté estable ahí en la entrada para que nos dé 10 voltios como queríamos, ¿no? Para que nos dé esto 10 voltios. Entonces, necesitamos para 10 voltios, necesitamos 50 microvoltios de entrada.